Bien, lo primero es explicar que cuando me invitaron a estas jornadas lo hicieron en principio pensando en mi perfil profesional. Yo actualmente trabajo para el Ayuntamiento de Valencia. Yo soy funcionario de la Administración Pública y estoy en una comisión de servicios desde septiembre pasado. Se supone que con la encomienda de montar toda una sección dentro de una concejalía que se llama Agricultura y Huerta, que antes no existía. Un municipio como Valencia, situado en la comarca del Horta, que se llama así, no tenía una concejalía propia. Sí que tenía el Consell Agrari Municipal, pero no tenía nada. Y ahora, entonces, yo si en algún momento, yo dije que prefería, me sentía mucho más cómodo viniendo a hablar desde Perlorta, que es uno de los colectivos en los que milito desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, si en algún momento veis que mi discurso tiene así como incongruencias, es porque a lo mejor me pongo a hablar un poco desde la experiencia profesional y no tanto desde mi experiencia activista. Pero bueno, ya lo... A mí sí que me gustaría decir, cuando me plantearon también el tema, es cierto que desde Perlorta no hay, y lo consulté con los compañeros y compañeras, no hay un discurso trazado en concreto sobre emergencia alimentaria ni las relaciones con la nueva administración. Creo que la experiencia de Perlorta es muy interesante en cuanto a una experiencia de defensa del territorio agrícola. Yo creo que aquí la mayoría, pero como veo que también hay gente de fuera, conoceréis un poco la situación del territorio de Lorta de Valencia. Pero bueno, haré una pequeña introducción. La huerta de Valencia, que no solo de la ciudad de Valencia, sino de toda esa comarca, es una llanura aluvial que está clasificada según los institutos de clasificación del suelo como de la más alta categoría agronómica por su riqueza, y no porque aquello en los tiempos de la creación nuestro Señor dijera que, sino por el trabajo que los agricultores y las agricultoras han hecho históricamente de mejora de sus suelos aluviales, con la aportación básicamente de materia orgánica, pero también de arena y de otros sustratos que han ido mejorando eso. Si a eso le unimos que la tradición y gestión de ese suelo ha ido digamos, confiriendo unas características sociológicas, históricas de organización muy propias, ¿no? Como es el tema del riego. Básicamente la zona del Horta se riega por las acequias del Tribunal de les Aigües, la Reial Acequia de Moncada y la Real Acequia del Xúquer. Bien, pues eso confiere una estructura social y agronómica muy importante, ¿no? Muy maltratada desde hace mucho tiempo, pero que sí que ha hecho que, digamos, el movimiento agroecológico local haya centrado sus objetivos en la defensa del territorio, ¿vale? Es decir, en otros lugares es posible que se haya centrado más en potenciar determinadas dinámicas, y era una cuestión de emergencia. Tenemos que salvar y proteger el patrimonio agrícola que tenemos como base fundamental para poder seguir avanzando en estrategias de soberanía alimentaria, agroecológicas y tal. Nuestro discurso va cargado de agroecología y de soberanía alimentaria, pero también somos conscientes de que hoy en día cualquier agricultor o agricultora que cultive la huerta de Valencia en sí mismo está haciendo un papel por la soberanía alimentaria y un papel agroecológico que es en sí fundamental. Esto alguna gente no lo entiende, pero para nosotros es así. Bien, ¿de dónde viene Perlorta? Pues Perlorta, digamos así, se incardina dentro de una tradición de defensa del territorio que podíamos situar con las primeras luchas vecinales por la defensa del territorio municipal. Yo hablaría de dos casos paradigmáticos que fueron, aparte de dos victorias, que eso siempre marca, ¿no? Un poco, que es cuando te unes realmente, cuando le pones empeño, ahí sacamos cosas. Lo que es actualmente el Parque Natural de la Albufera, en su zona litoral, la zona que se llama del Saler, es una devesa que era propiedad
primero real, después pasó a ser propiedad municipal. En el tardofranquismo hubo un programa para urbanizar y hacer allí pues, apartamentos, ¿no? De hecho, hay algunos que si lo habéis visitado es paradigmático. Hay en medio de un parque natural, unas torres enormes, bueno, hay un campo de golf también, unos hoteles y tal. Aquello a finales de los 70, con una campaña muy sonada y muy fuerte de la sociedad civil, se consiguió parar bajo el lema del Saler per al poble. Y acto seguido, otra lucha y otro triunfo, yo diría parcial, porque luego eso se manipuló un poco, era la historia del antiguo cauce del Turia. Sabéis que el Turia se desvió, bueno, señor Francisco Franco, y obligó a los valencianos y valencianas a pagar en los sellitos de correos un extra para desviar el cauce del Turia después de la riada de los 50, aquella famosa que se llevó por delante media ciudad, y el cauce antiguo del Turia, que pasaba por medio de la ciudad, quedó sin uso fluvial. Pues, bueno, en su momento lo que se decidió es que allí lo mejor era pues, poner una autovía, ¿no? que permitiese entrar y salir a los coches. Eso también el movimiento vecinal lo que hizo fue darle la vuelta y reivindicar lo que hoy es un parque lineal yo creo que de los más interesantes que puede haber en muchos sitios. Bien, después de aquellas victorias vino lo que luego nos dará pie a hablar un poco también, vino ese cambio político, el Partido Socialista y la izquierda institucional llegó al poder y hubo unos años de bajada de manos, digamos así, de relajo de los movimientos sociales, que volvió a repuntar con toda una serie de agresiones sobre el territorio agrícola. La expansión urbana de la ciudad, su planeamiento ya aprobado democráticamente, preveía la expansión de la ciudad sobre el terreno que tiene alrededor, el terreno de huerta. Estadísticamente y en imágenes es impresionante, pero claro, es una gran ciudad que va creciendo sobre el terreno que tiene alrededor, sobre su huerta, en este caso sobre su huerta histórica. Pues diríamos que hay desde el tercer cinturón que querían hacer, las campañas que hubieron contra el tercer cinturón, la huerta del Campanar y la destrucción del patrimonio agrícola y las alquerías medievales que se destruyeron en la ampliación urbanística de aquello y tal, hasta probablemente el caso más simbólico, que fue L'Horta de la Punta, una zona de huerta histórica, además situada en la zona del preparque en el Parque Natural de la Albufera, para la construcción de una zona de actividades logísticas que hoy en día sigue siendo así, ¿vale? Eso es lo que es la zona de actividades logísticas hoy en día. Eso es la protección que se hizo sobre el poco patrimonio que quedaba, ¿vale? Bien, de todo aquello surgió la primera iniciativa legislativa popular que en el País Valenciano se presentó, y se presentó justamente para intentar obligar a que se hiciese una ley de protección de la huerta. Esa iniciativa legislativa popular, que en principio necesitaba 50.000 adhesiones, consiguió casi 120.000, pero cuando llegó al Parlamento, a la mesa del Consell, ni siquiera fue admitida a trámite. Es decir, se negaron simplemente a debatir sobre esa posibilidad, ¿no? Aparte, eso implicaba también que si se admitía a trámite había una serie de compensaciones por todo el esfuerzo hecho. Era una estrategia un tanto interesante. Bien. Esta iniciativa legislativa popular sumó muchísimos colectivos, gentes, luchas que alrededor de la comarca del Horta estaban planteando la defensa de su territorio agrícola, y creó pues una fortaleza interesante alrededor de la huerta, ¿no? Bueno, estas son algunas manifestaciones contra bases de contenedores. Esta imagen de arriba, aquí a la izquierda, es
bueno, eso fue la despedida que un grupo de activistas hicimos en colaboración con un artista de por aquí. Bueno, fue la despedida de ese territorio que ahora sigue estando sin un uso. Bien, a partir de aquel momento, alrededor del colectivo de Perlhorta se junta una serie de perfiles sociológicos muy diferentes, desde agricultores y agricultoras a gente de la academia, gente de movimientos vecinales, etcétera, etcétera. Y se ponen en marcha diversas herramientas para seguir denunciando el consumo que se estaba haciendo o el sellado del territorio agrícola y el ninguneo al que se le estaba sometiendo. Justo el año que acabaron de desalojar las últimas casas en la Punta, se puso en marcha, por ejemplo, una iniciativa que le llamamos Universitat d'Estiu de l'Horta, que sirvió para llamar la atención de los medios de comunicación del proceso que se estaba dando y que ya concluía ese verano. En aquella universidad participó, aquí abajo veréis cómo se daban algunas de las clases, en una situación de presión muy importante. Participó el señor, que ahora es alcalde, el señor Joan Ribó, participó en aquella universidad, participó mucha gente, y esa iniciativa desde 2003, que se produjo hasta 2014, se fue reproduciendo en diferentes municipios y zonas del Horta, centrándonos sobre diferentes temáticas, sobre la gestión del agua, sobre soberanía alimentaria, sobre conocimiento tradicional, etcétera, etcétera. Otras herramientas que se pusieron en marcha fue la realización de un calendario, que por aquí tenéis alguna imagen, que todos los años sacamos para visibilizar cuáles son las iniciativas de producción y de consumo agroecológico de nuestra zona, ¿no? Ponemos los mercados, ponemos los grupos de consumo que hay, todos aquellos productores y productoras y determinados recursos como redes de intercambio de semillas, etcétera, etcétera. Cada año intentamos poner todo el cariño y alguna temática en concreto y es una de las herramientas que nos hace más visibles. Últimamente, la última campaña que nos ha permitido un poco también más visibilización y que aún nos ha dado una cierta alegría fue la campaña Hortas Futur, que fue una campaña de oposición a una revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Valencia, que el Partido Popular en sus últimos meses en el Gobierno quería aprobar. Y que no consiguió sacar adelante. Hicimos una campaña que tuvo una repercusión yo creo que muy importante y bueno, no sé cuántas miles y miles de alegaciones conseguimos presentar, no solo de ciudadanos y ciudadanas de Valencia, sino de académicos, de Oxford, de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, una campaña que para alegrarse, hicimos una manifestación a posteriori solo para celebrarlo, porque no pasa muchas veces, ¿no? que puedas celebrar estas cosas, ¿no? Hay también en funcionamiento algunos trabajos bastante interesantes, como es que yo creo que no da tiempo aquí a presentarlos, como es el Observatorio Ciudadano Perlhorta, que es la propuesta para poner en marcha, volver a generar aquella red que se creó a través de la ILP, de conexión con los diferentes grupos que están activos en la comarca, y que consiste en un sistema de información geográfica bastante elaborado y complejo, y digamos el patrocinio por parte de entidades o personas de la supervisión de las unidades territoriales tradicionales, que son lo que se llama partides, que es y entonces hay todo un sistema elaborado de recogida de datos sobre calidad de las aguas de riego, calidad de las infraestructuras hidráulicas, cultivos, tierras abandonadas, agresiones sobre el territorio, patrimonio, tal, que lo que se pretende es que en cada
partida vaya viendo un responsable, una persona responsable, un colectivo responsable, que vaya recogiendo a lo largo del año informaciones que se vayan cruzando y que vayan creando también, digamos así, relaciones de apoyo mutuo con problemáticas concretas, ¿no? Pues sobre el agua, ¿quién tiene problemas con la calidad del agua? Pues de las zonas que riegan esta sequía y esta sequía y esta sequía. ¿Quién tiene problemas de agresiones sobre el patrimonio? Bueno, pues ir creando ir reforzando esa red para que se vayan trabajando todas esas cuestiones, ¿no? Como veis, es todo un poco, todas nuestras acciones son un poco en lo defensivo, porque hasta ahora ha sido así. O sea, lo que ves en tu día a día es que está desapareciendo ese territorio, esa actividad agrícola, y es como ponernos a la defensiva. Pero bueno, sí que hay, eso sí que hay algunas cosas que van más en lo proactivo y en la defensa de acciones que dignifiquen la actividad y el territorio del Horta. Como he dicho, el tema del calendario, pero también hay ahora una xarxa una red de escuelas per l'Horta, donde se está intentando trabajar desde el conocimiento del medio a una cosa que nos parece básica, que es digamos, la recuperación del orgullo del oficio de agricultor o de agricultora, ¿no? Que nos parece una también de los puntos débiles de esta sociedad, ¿no? Nadie en estos días le dice a su madre: mamá, yo quiero ser agricultora como tú, ¿no? Y eso lo hemos de revertir, porque hay el tejido social que mantiene el territorio es impresionante. Quiero decir, pues a partir de 50 años, o sea, con 50 años eres un agricultor o una agricultora joven, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, claro. Bien, otra cuestión que... Bueno, yo no estoy pasando ninguna de esto, pero bien, estos son... pues eso, más calendarios, más cartelitos, esta imagen así nefasta que no la quiero ni ver. Y sí que me gustaría un poco, por lo que habéis comentado, mira, está aquí. El tema de las nuevas oportunidades con la nueva administración. Bueno, esto es uno de los... Después de aquella magnífica puesta en escena de lo que el Partido Popular del País Valencià tenía intención de hacer con las propuestas que la ciudadanía tenía sobre la huerta, después con el tiempo retomaron, ¿no? Y dijeron, bueno, ahora sí, ahora nosotros ya no porque nos han obligado, sino porque queremos, vamos a hacer un plan de acción territorial sobre la huerta. La verdad es que ahí invirtieron mucho con grandes arquitectos, y en este caso una arquitecta paisajista a la que pusieron al frente de ese plan. Se hizo un cierto buen trabajo por parte de ese equipo técnico, pero como después no había ninguna intención política de que ese plan de acción territorial, que es una figura supramunicipal de gestión del territorio que podía obligar a los ayuntamientos a limitar su expansión, pero eso no se hizo, quedó ahí y ni siquiera se llegó tampoco a tramitar. Hubo unas versiones preliminares que nunca llegaron a aprobarse. Actualmente, los nuevos partidos que hay en el poder han planteado que quieren revisar eso y que quieren ponerlo adelante. Y ahí pues hay una... Desde Per l'Horta se ha hecho un trabajo que yo creo que nos vamos a morir en ello, que es una revisión ficha por ficha de cómo está el territorio, qué es lo que proponía el plan de acción territorial y qué es lo que proponemos nosotros, ¿no? Desde la recuperación, sin entrar... las áreas de reserva es lo que en el PAC se contemplaba como posibilidades de ampliación. Lo que está rayado son infraestructuras o planeamiento ya aprobado urbanístico. Lo que está en verde es lo que a través de una herramienta colaborativa que se llama Analizo, que era de observación de imágenes vía satélite, podías decir que independientemente de qué clasificación tuviera el suelo, eso era un espacio libre y susceptible de ser recuperado para huerta. Y entonces hay todo un curro de ponerse a revisar todo eso y decirle a la Administración qué es lo que tiene que hacer. Claro, ¿qué es lo que tiene que hacer?
desde un punto hecho con un trabajo voluntario y tal. Bueno, pues eso es uno de los creo yo, de los retos de la nueva administración. Es decir, ¿cuál es la relación y cuál es una relación que sea equitativa también, ¿no? Se supone que la nueva administración está dispuesta a escuchar a los colectivos sociales que trabajan en el territorio, pero ¿cómo se establece esa relación? ¿Cómo se hace de una manera transparente, abierta y que además bueno, pues no acabe ahogando tu vida porque al final se te va los días en todo este trabajo, ¿no? Eso está pasando a todos los niveles y yo desde mi vertiente de trabajador de la administración local me está pasando. Yo soy jefe de sección de una sección en la que solo estoy yo como técnico, comparto un personal administrativo con otra parte de la concejalía y evidentemente por mi trabajo yo pues conozco a toda y al final claro, es que acabo mirando a la gente como diciendo, bueno, claro, esto no es justo, quiero decir, cada vez que tenemos que tengo algo que comentar, estoy comentándolo con vosotros, estoy intentando sacar recursos de ahí y es muy complicado. Yo creo que antes comentaban, ¿no?, de que si realmente hay otras administraciones o en otros lugares del mundo donde hay personal para esto, en estos momentos yo creo que al final es también la realidad de los intereses de las nuevas políticas, realmente, como se dice en castellano, hechos son amores y no buenas razones. Es decir, una cosa es que hagas un discurso muy bonito y otra cosa es que pongas los medios que hagan falta, porque para otras cosas siguen habiendo medios. Quiero decir que... Y no sé, yo creo que luego en el debate podemos entrar en más cosas. Esto es lo que hacemos. Sí que decir que, bueno, que evidentemente Perlorta trabaja en red con la Plataforma per la Soberanía Alimentaria del País Valencià y que estamos en otros colectivos y otras iniciativas alrededor de la soberanía alimentaria, como puede ser el sistema participativo de garantía local, que se llama Ecollaures, y bueno, pues estamos ahí en todo lo que podemos y con una cierta ilusión también, pero con una cierta desesperanza de que, bueno, que tampoco esto va a cambiar de un día para otro, que no se puede bajar la guardia, ¿no? Y yo creo que ya he consumido mi tiempo.